Él les enseñaba a ellos como un hombre con autoridad y no como los escribas. Fue después de que Yeshua dijera estas palabras que la multitud estaba asombrada sobre su enseñanza, o sea, la enseñanza del reino de los cielos. Pues él les enseñaba como un hombre con autoridad y no como los escribas. Sus palabras son sorprendentes. Autoridad. La verdadera fuerza puede estar en su discurso solamente cuando usted sienta su conexión con Yeshua, usted mismo, pues solamente en Yeshua hay luz. El Padre está incluido en Yeshua, incluido. Y es por esto que la autoridad de su enseñanza proviene de él. Solamente Yeshua tiene la autoridad espiritual, la luz de la Jochma, porque él tiene su Partzuf en 10 Sefirot de Keter. Su Partzuf completo está construido desde el Keter, por encima del Jasé del Keter y bajo el Jasé del Keter. Él es el Keter, por eso no hay separación en él. Él fue, es y será uno y único. Nunca hubo o habrá una persona aquí en la tierra que tenga la unidad en su interior, en cualquier nivel, hasta el Martikun, el fin de la corrección. Todos nosotros tenemos la dualidad entre los dos reinos, en el reino interior de nosotros mismos, el lugar sobre el Jasé y el lugar bajo el Jasé. Solamente Yeshua está completo y nosotros recibimos todo desde el Padre, a través de Yeshua. En su enseñanza del reino del cielo, Él enseña a mí cómo hacer completo mi reino individual, el mío, a través del estudio y de la práctica de su enseñanza por el bien del nombre. La parte que está sobre el Jasé y la parte que está bajo el Jasé se volverán uno en su interior. Esto le dará a usted la fuerza espiritual, el poder sobre sus fuerzas impuras. Usted adquirirá la autoridad en su interior. Interioridad tan grande que es incomparable a cualquier otra autoridad aquí en la Tierra. Napoleón, Hitler, Alejandro el Grande o cualquier otro líder terrenal no tenían y no tendrán una autoridad eterna de Yeshua. ¿Qué es lo que dijo Napoleón? En mi vida hubo 5 o 6 días en que me sentía cómodo. El resto fue solo una sensación de pesada carga. No hay ningún gobernador con un corazón de piedra que poseyera esta autoridad inquebrantable e intransferible. Es por esto que el corazón de cualquier gobernador es estrujado. Uno padece hipertensión, el otro necesita una válvula cardíaca y etc. Todos ellos sufren de un ataque al corazón, en un momento u otro. Todos ellos son pacientes del corazón. No confunda mis palabras. No es que cada paciente del corazón desee autoridad. La verdadera autoridad es la única en su interior. Usted debe de construir su autoridad en el interior de sus kelim. Lo mismo sucede con aquellos enfermos de demencia o de esclerosis. Ellos quieren controlarse su cerebro. Es por esto que sufren ellos demencia o esclerosis en sus cerebros, porque quieren controlarlos. Esto está basado en un principio, midá ketneget midá, medida opuesta a medida, o propiedad opuesta a propiedad. En aquello que usted peca, recibe su castigo. Recuerde en la Torá cuando Abimelech tomó a Sara para su harén, e incluso pensando que él no la tocaría. Un pesado problema acaeció en él. Su órgano, el sexual, paró de escucharle. Él se volvió impotente hasta que la soltó a ella y a Abraham. Así en sus pensamientos, él ya persiguió el objetivo, tener relaciones sexuales con Sara. Aquel que aprieta a su corazón a causa de su deseo de controlar su cerebro, le sucede lo que a la fe de la señorita Margaret. Ella comenzó a olvidarlo todo. Se volvió imbécil basado en el mismo principio espiritual. Aquello con lo que usted peca se degrada.
Todos ellos se enfocan solamente en la autoridad pero terrenal, el conocimiento, la autoridad de la mente. Y esta no es la verdadera autoridad, la de la mente. Es por esto que Yeshua nos avisó. ¿Qué obtiene o gana una persona adquiriendo el mundo entero, perdiéndose a sí mismo? ¿Desea usted la verdadera vida? Entonces, abandone su externa autoridad terrenal atrás del mundo y trabaje de forma individual, personal, en la construcción de la verdadera autoridad dentro de usted mismo. ¿Qué es la autoridad en el interior? Dirá. ¿Quién gobierna esta autoridad? Usted necesita la fuerza que gobierna a las malas inclinaciones en su interior. De otro modo, dos reinos asediados permanecerán en su interior. Uno construye, el otro destruye, y esto no es vida, esto es libertad. La verdadera autoridad es cuando todas las fuerzas que están en su interior gobiernan en unidad, encima del jacé y debajo del jacé. Dos reinos que son uno. Esto es solamente posible cuando usted se afianza por encima, pero del entendimiento terrenal. Una y otra vez necesitará ir más allá de los límites de su propia comprensión, lo que significa conectarse usted mismo con la fuerza de Yeshua, que está en su interior propio, el de usted. Usted abandona su deseo de recibir para usted mismo y recibe la vida eterna a causa de ello. ¿En dónde siente usted la vida interna? Está allí, en el lugar en el que se libera a sí mismo de su deseo de recibir para usted mismo y desde allí va bajo el jacé, al lugar de la división, que es el lugar de su ombligo espiritual. El ombligo es el lugar de la división y a causa de su trabajo usted convierte esto en el todo. En resumen, quiero señalarle algo espectacular. Puede ser que yo continúe con esto en otro momento. ¿Recuerda usted todavía el aspecto de colocar el anclaje que le enseñé con anterioridad? El anclaje. Hablé sobre ello en términos pero técnicos. Usted comprende las palabras que yo hablé allí, pero puede ser que sea demasiado difícil para usted el sentir eso. ¿Cómo puede usted conectar lo que llamamos Yesod con su Tiferet? ¿Cómo puede usted conectar el tercio inferior en el tercio más alto de Tiferet? Esta es la belleza de la conexión de su reino interior, el de usted, con el reino más alto. De lo que yo hablo es de la autoridad que tiene Yeshua. Los judíos le escucharon a él y estaban asombrados, porque sus escribas, o sea, igual a rabís, nunca les hablaron y todavía no hablan. De este modo que les hablo. Viajé alrededor del mundo entero para ver a los más grandes rabís y para escuchar esta verdadera autoridad en ellos, la conexión de los dos reinos en una persona, pero no encontré uno solo, que me impresionase y que tuviese esa autoridad. Tener la autoridad sobre sí mismo. Ninguno de ellos. Mire a su alrededor. ¿Usted les escucha a ellos hablando de sus labios, pero hacia afuera? Pero ellos solamente hablan palabras. Ellos no tienen autoridad sobre su propia persona, la de ellos. No hay rabí en el mundo que trabaje en él mismo, individualmente, lo que significa trabajar en la unificación de los dos reinos que están en el interior de él. Ellos hablan dos lenguas. ¿Y qué significa esto? Ellos se dirigen a la gente con sus labios por encima del jacé, pero no tienen conexión a los labios que están bajo el jacé. Entonces, ¿qué debe de hacer usted en su propio caso? Sánese a usted mismo en primer lugar. ¿Cómo? Nosotros aprendimos que usted debe de conectar a su Yesod y su Tiferet en usted mismo. Sin duda, esto no solo son palabras, pero ¿cómo puede usted sentir esto que digo? Yo pensé mucho en ello, sobre la manera de explicárselo a usted.
Lo haré en otro momento, ya que hay poco tiempo en esta lección. Si trato de hacerlo ahora, no va a ser posible. Será demasiado confuso. Así que lo que haremos será en otro momento. Entonces, ¿qué dijo Yeshua o cómo lo dijo? ¿Que la gente comenzara a sentir que él tenía la fuerza? Solamente Yeshua tiene la absoluta unidad, lo que significa que la parte por encima del Jacé y la parte debajo del Jacé son una. Ambas partes son los Kelim del Keter con Abiud, espesor. Yo siempre estuve interesado en Yeshua. Él nunca me dejó solo, incluso en mi infancia. ¿Cómo puede ser esta fuerza tan real, esta unidad? Usted no la encontrará en ninguna parte, nadie la tiene. Yeshua habló de la unidad absoluta del reino ideal. El reino del cielo vive en él, mientras que todos nosotros estamos ocupados haciendo las correcciones individuales. Lentamente, también llegaremos a la completa conexión con él, con Yeshua. No de la forma en la que alguien piensa sobre esto, de que Yeshua sanó a alguien físicamente y demás, pues él sanó solamente el estado dado de la persona espiritualmente enferma, no el estado eterno. Así, ¿qué le dijo Yeshua a aquel que sanó? Ve al templo y haz un sacrificio y no peques nunca más. Ellos fueron sanados para siempre. Entonces, ¿en qué consiste su sanación? Yeshua demostró la fuerza del mismo Hashem por su misericordia. Yeshua les mostró a ellos que Él es el Mashiach. En todos los casos, los débiles fueron sanados en ese momento, pero no para siempre. Pues estrecho y angosto es el camino que conduce a la salvación eterna, consistiendo de hacer la conexión entre el área por encima del jacé, ombligo, y el área por debajo del jacé, debajo del ombligo, o Yesod y Tiferet. Esta es la verdadera sanación intransferible. Conectar la parte por encima del jacé, el corazón, y la parte por debajo del jacé, el Yesod. Usted puede decir, entonces, dame este sentimiento para conectar mi Yesod con mi Tiferet. Por lo tanto, voy a tratar de explicárselo esto a usted, cómo elevar la verdadera autoridad en el interior de usted mismo. La verdadera autoridad es la autoridad que le permite controlar sus propios deseos, los de su cuerpo, o en otras palabras, controlar su deseo de recibir para usted mismo el placer, lo que es el mal en el interior de cada persona. Usted debe concentrarse y su concentración debe de ser interna en usted. No necesita cerrar sus ojos, como lo hacen los religiosos. Su concentración debe de ser interna y no permitir que lo exterior en usted, incluso que sospeche al respecto de algo. Usted debe prepararse a sí mismo para encontrarse con Yeshua en el interior de usted mismo. La intención de mis lecciones es permitirle a usted encontrarse con Yeshua cara a cara. No hablar de Yeshua, sino encontrarse con Yeshua. Cuando usted se encuentre con Yeshua, tendrá el sentimiento y no pensamientos. Sus pensamientos no pueden comprender ni sentir a Yeshua. Solamente cuando usted le sienta a Él con toda su alma y corazón, se fundirá con Yeshua. A continuación, lo absorberá como un bálsamo, lo sentirá en su interior, y estos momentos son los más grandes, siéntanlos. Primero, por el momento más corto, y a continuación después de su encuentro con Él. Crecerá más y más, y más grande. Llegará un momento en que usted sea capaz de crear y mantener su conexión con Yeshua. Durante mucho tiempo se unirá usted a Él profundamente en su interior. Finalmente llegará el momento cuando nada ni nadie será capaz de poner fin a su íntima conexión con Yeshua. Trate de no pensar en nada. Puede que no tenga otros pensamientos. No se preocupe. No permita
que la preocupación por los demás, por ejemplo, hijos, mujer, pareja, cualquiera le moleste. Vacíese usted por completo a sí mismo en su interior para que Yeshua pueda entrar ininterrumpidamente dentro de usted. ¿Qué dijo Yeshua? Aquel que ama a su madre, padre, amigos, hijos, nietos, más que a mí, no es digno de mí, lo que significa que no será capaz de venir a mí. Él no recibirá la salvación. ¿Y por qué no, diremos? Porque esa persona alquiló su corazón a algo ya exterior de él mismo, que no pertenece a lo espiritual. Ciertamente usted puede amar a todos, a sus hijos y a todos los demás de este mundo, pero debe saber que estos son los niveles externos de la vida y no la esencia. La esencia de una persona es para la conexión con Yeshua en él y no para algo o para alguien. ¿Es entregado su amor a los cerdos, a las 4 etapas del deseo de recibir para usted mismo, comparable con este gran y verdadero amor de Yeshua? Sin duda no, nunca. El amor por algo que no tiene aviut es el verdadero amor, y este siempre es con Yeshua, ya que solamente Yeshua está conectado con la luz de la eternidad. Yeshua nos trajo el camino de la eternidad. Nuestro cuerpo físico morirá, no es nada. Si usted obtiene un sentimiento de que se está acercando al sentimiento de inmortalidad, entonces esto significa que su cuerpo se está acostumbrando a su nueva forma de existencia. Cada vez que usted se renueva a sí mismo, vence la inercia de su cuerpo. El cuerpo le sigue y entonces usted le vence en cada aspecto, en la comida, en la bebida, en el sexo, en el deseo de salud, en el deseo de dinero, en el de ciencias. Miren cuidadosamente, hacerlo le acerca a su objetivo o por el contrario, le separa más y más. Permita que su objetivo sea siempre la conexión con Yeshua en usted, pues de otro modo no es sino un engaño, como dijo Yeshua. ¿Qué gana una persona adquiriendo el mundo entero y perdiéndose a sí mismo? ¿Qué hay de bueno en ello? En el Zohar estudiamos sobre las fuerzas impuras del pecado de Caín y de la mecánica y la estructura de las contrapartes femenina y masculina del Sidra Achra. El estudio del Zohar, en conjunción con el estudio de la enseñanza del reino del cielo, es un requisito que es obligatorio. En el Zohar nosotros también estudiamos la estructura de las fuerzas impuras. El Zohar nos explica que a causa del pecado de Caín, dos fuerzas de Clipot, masculinas y femeninas, trajeron desconexión a los dos reinos en el interior de una persona, ya que en sí mismos se unieron a algo que trae la muerte. Usted debe considerar cuidadosamente los objetos de su deseo. Todos y cada uno de nosotros tiene las 4 etapas del deseo de recibir, todos a excepción de Yeshua. Entonces, ¿cómo puede corregirse a sí mismo por cometer errores? Cuando se desvía ligeramente hacia la derecha, en la línea derecha, y a la izquierda, la línea izquierda, usted recibe una señal para corregirse a sí mismo. Si alguien le cuenta a usted que nunca pecó, sepa que él solo es un niño. Nunca hubo ni nunca habrá una persona que no pecase, porque cada persona tiene su propio aviut, espesor. La única excepción a la regla es en Yeshua, ya que nunca tuvo aviut él desde el comienzo. Todos nosotros tenemos aviut y es nuestro trabajo regularlo hacia la línea media de cada estado. Por lo que ahora quiero darle a usted la dirección práctica que puede utilizar para identificar el lugar para colocar su anclaje y para saber cómo colocarlo. ¿A qué se conecta? Conecte usted su yesod a la parte de su tiferet en usted, la parte baja de su cintura a la parte alta, como le estoy explicando de una manera sencilla. Usted sabe que la parte superior tiferet se encuentra por encima del Hacé,
del ombligo. Cuando usted une estas partes juntas, usted ya tiene conexión, o al menos hay una conexión entre algo por encima del jasé y algo bajo el jasé. Esta es la condición para la salvación. Esto es lo que una persona debe de hacer, con el fin de conectarse con estos dos puntos en él. Nosotros trabajamos en este sentido, sabiendo plenamente que durante los 6000 años de correcciones habrá separación entre esto. Los Kelim bajo el jasé permanecen separados de los Kelim por encima del jasé. Su adherencia juntos solo se hace de una manera determinada y no absoluta. La idea de unirlos juntos permanece en la conexión de estos dos lugares, el uno con el otro. La parte que está bajo el jasé va a la parte que está por encima del jasé, pero ellos no se convierten en uno. El hecho es que sigue siendo un punto de soldadura, pero no es una preocupación esto para nosotros. Hacemos esto porque podemos y debemos hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos conectar prácticamente el Yesod y el Tiferet juntos? Yo sé esto, pero ¿cómo puedo explicárselo a usted para que pueda usted sentirlo? En nuestra vida cotidiana vemos dos cosas. Tenemos dos tipos de presiones. Escuchen esto cuidadosamente, pues les estoy explicando las más profundas cosas secretas a usted de una manera que le sea simple, ya que ellas solamente pueden ser sentidas por una misma persona en él. No hay fin a la profundidad de las palabras que le quiero explicar. Nosotros siempre estamos ocupados. En cada situación hay la presión externa del mundo exterior. La presión externa no es de interés para mí o para nosotros. Lo que nos preocupa es el efecto de esa presión que hace sobre nosotros. También existe la presión en mi interior o en su interior, la presión de los deseos en el interior de las personas. Sucede cuando, por ejemplo, veo un objeto que me atraiga a mis deseos. Ciertas fuerzas comienzan a aumentar en mi interior, y este es el sentimiento de la presión interior. También hay presión externa que usted también siente, así que usted camina y comienza a pensar, ¿qué voy a hacer? Usted siente la presión externa, siente, por ejemplo, el árbol, experimenta el mundo exterior y siente el olor de todo tipo de aromas con sus órganos perceptivos. El órgano de la percepción no es el que importa en ese momento. Lo que es importante es que usted sienta la presión. Puede ser agradable o puede ser irritante. Cuando nace un niño, comienza a llorar. Para un niño es un terrible sentimiento el salir del vientre de su madre. Estaba tan confortable y seguro allí, y entonces de repente presión interna y externa. Él es tan pequeño, pero posee todo el potencial necesario. Todos los deseos ya están en su interior, el alimento, la bebida, la socialización y etc. Todo ello es su potencial, pero él no puede tocarlo. Equivale a una gran presión interna y externamente, y permanece con él a través de su vida entera. Nosotros debemos diferenciar entre presión externa e interna. Es muy importante hacerlo así. Trate de sentirlo en su interior, ya que nadie que usted encuentre juega con esto. Trabaje sobre ello o sobre esto, nadie sino usted. Todo el mundo aprende esto en el interior de sus propios kelim. Yo solamente les hablo de esto a ustedes en el sentido general, ya que deben accionarlo en ustedes mismos. Lo espiritual está hecho de tal modo que es aprendido y aplicado en el interior de los kelim de una persona. No hay nada más que usted. No hay persona en este mundo que sea similar a otra persona. Nunca, sin duda, hay similaridades, pero en el fondo está el lugar en donde usted puede sentir y medir la presión interna y la externa. Esto es único y le pertenece solamente a usted. Hay otro momento. La percepción es única, ya que un evento recurrente será diferente la próxima vez. Existe la presión interna y la externa. ¿Está un poco más claro el significado de la presión interna y la externa para usted? En el interior existe la presión de los deseos que no están corregidos. Ciertamente usted debe de corregirlos, ya que usted no puede alejarse de esto.
Usted puede gritar a todo pulmón: yo soy un chico normal, no quiero hacer ninguna corrección, pero la presión interna permanece. La luz circundante está afuera todavía y usted puede sentir su presión. Por lo tanto, la presión interna de la que hablamos está relacionada con nuestros deseos que no están corregidos. El significado de sin corregir descansa en el hecho de que una parte de usted está todavía suprimida por pensamientos impuros, deseos y acciones. O en otras palabras, usted todavía tiene kelim que necesitan ser corregidos. Kelim que son especiales para usted, pues ellos le permiten sentirse bien, pero que permanecen sin ser detectados en su interior. Es por esto que siente presión interna. La presión interna no depende de los eventos que suceden en el exterior de usted. Junto con esto, usted tiene la presión externa. Usted siente la influencia de la presión externa sobre su piel, ojos y también la percepción espiritual en su interior, ya que esta es luz también y le afecta. Hay correcciones que son diarias, conectadas a los momentos determinados del día, que no tienen nada que ver con sus correcciones que son personales. No tienen nada en común con su alma, pero ellas también producen presión. Esta es la presión que usted debe de soportar. Puede ser bueno, significando que usted está preparado para aceptar este sentimiento, o malo, cuando el sentimiento no le es agradable, lo que significa que hay una separación entre usted y la verdadera realidad. Más aún, usted puede algunas veces sentir ambas al mismo tiempo, la presión interna y la externa, juntas. Hay un principio espiritual de igualación de las presiones. ¿Qué significa esto? En cualquier estado o situación que presida en usted, debe hacer que su presión interna y la externa sean iguales, ya que la presión interna puede tener más hasadín, misericordia, o más geburot, juicio. Sin embargo, la presión externa puede también tener más hasadín, misericordia, o más geburot, juicio. Es posible que la presión interna se convierta en inaguantable, lo que puede causar una impresión de que hay más presión interna que la presión externa o al revés, viceversa. No importa el lado que sea, todos ellos son estados de desequilibrio. Lo mismo se aplica a la presión atmosférica, por ejemplo, que sucede cuando una persona se sumerge en el agua. Cuanto más profundo se hunde, mayor tiene que ser el equipamiento, ya que cuanto más profundo se hunde uno en el agua, más presión siente. Esta es la razón por la que los buceadores de aguas profundas requieren un mejor equipo para descender más profundamente en el agua. Cuanto más profundo desciende uno, más fuerte tiene que ser la materia de que se compone el traje, con el fin de permitirle manejar la presión externa. Esto es también una manera de establecer un anclaje. Su trabajo interno debe de ser el mismo, no hacer la presión interna más fuerte que la presión externa. De otro modo, usted perderá su percepción de la situación. Dejen ir la tensión. Cuando usted sienta la presión en el interior, debe saber que está cometiendo errores, ya que esta es la señal de que no tiene un buen anclaje. Cuando hay un buen anclaje de Yesod y Tiferet, entonces no hay presión. La presión puede desaparecer en su vida cotidiana. En el momento en que sienta la presión a su alrededor, no importando el tiempo de su fuente, debe de saber que esto es una señal de que usted no es capaz de reaccionar de un modo adecuado. Es similar a ponerse al volante bajo la influencia del alcohol o un buen anclaje de Yesod y Tiferet. Entonces no habrá presión. La presión puede desaparecer en su vida cotidiana. En el momento en que sienta la presión a su alrededor, no importando el tipo de su fuente, debe de saber que esto es una señal de que usted no es capaz de reaccionar de un modo adecuado. Es similar a ponerse al volante bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Justo en ese momento usted está viviendo bajo su influencia, ya que usted no posee la fuerza de la percepción sobre el cuadro completo de la realidad. Usted podrá protestar, buscar a alguien o a quien culpar, ya que aquí y ahora usted está ocupado con algo importante para su persona externa. Observe esto cuidadosamente, a fin de identificar estos momentos en el momento justo y corregirse usted mismo. No se permita tener ninguna presión.
Yo sé cómo de difícil es, pero debemos de aprender esto. Yo estudio esto diariamente, cada día, cada momento debo de reajustarme a mí mismo. Estamos muy lejos de lo divino y le agradecemos a Hashem. Cada vez que usted se regula hacia la línea media, significa que se está reajustando usted mismo hacia lo divino. Esta es la línea media. Lo que le doy aquí es el consejo más práctico, con el fin de enseñarle cómo llegar a la percepción de la línea media. Hablar sobre la línea media no es suficiente, ya que sin su búsqueda práctica y descubrimiento sigue siendo un término que es teórico. No se diga a sí mismo una jerga cabalística. Por ejemplo, estoy caminando hacia Binah o cosas así. Sin duda, esto también es posible, pero es un camino muy enredado y se debe convertir en investigación espiritual. Tómese su tiempo para estudiar este sentimiento y entonces verá lo que hace a usted en su sefirot. El tema de nuestra discusión aquí es la práctica. En primer lugar, deje de lado a su presión interna. Es bueno vivir sin presión. Mucha gente ama trabajar bajo presión. Ellos también la utilizan. Pero el problema es que la presión y la tensión permanece después de que ellos no la requieren más. La tensión que usted tenía cuando era joven permanece con usted. Ciertamente, usted no estaba en un estado de manejarla entonces, cuando era joven, pero ahora usted no la necesita más. Ahora usted debe de dejar de lado esta tensión interna. Permita que llegue la actividad en lugar de la tensión. No la actividad que usted estudió en psicología o de cualquier otra clase de logia que necesite, por así decir, relajarse, beber algo de alcohol o hacer algo que le guste. Estar activo significa estar en una situación en que ambas líneas están activas en su interior. Entonces usted será libre. Mientras tanto, los placeres ofrecidos para relajar la presión externa conducen solamente a la muerte. Incluso cuando usted está acostado en su cama, necesita un cierto tipo de actividad interna. En otras palabras, usted debe de elegir la actividad interna que sea creativa en lugar de que sea una tensión mortal. Sin duda, cuando usted está dormido, no puede hacer nada inteligible. Pero tan pronto como se despierte o esté en un estado entre el sueño y despierto, es el momento en que debe de mantener todo ya bajo control. Esto es lo que usted debe de aprender. Esta es la victoria de la que Yeshua nos habla a nosotros. ¿Comprende usted a qué me refiero por presión externa e interna? Estos dos tipos de presión deben siempre de ser iguales. Pero aquí, estudiando Kabbalah, yo siento más fuego interno que el que siento antes de comenzar a estudiarla. Sí, esto es cierto, pero ahora es el fuego que es constructivo. Permítalo quemarse esto dentro de usted, ya que se convertirá en el fuego que es constructivo. Esto es lo que usted debe de construir. Sepa que el fuego de la vida debe arder en su interior en todo momento. Esto es lo que le sucedió a Moisés, cuando él vio la zarza ardiente que no se quemaba, y desde la zarza ardiente la voz de un ángel le habló a Moisés. ¿Y qué es lo que significan estas cosas? Este es el estado que usted debe de construir en usted. Todos nosotros debemos de llegar al estado en donde su fuego interno no puede ser extinguido, y entonces usted escuchará la voz del Padre de Yeshua. La luz, que se siente como fuego, quema, lo que significa que usted ha alcanzado el momento cuando la más alta luz puede entrar en su interior. Ella puede entrar en el interior de sus kelim. La resistencia se ha ido y la luz puede entrar. Su luz circundante está ahora en su interior. En ese momento exacto, todos los aspectos de la existencia están en equilibrio, tanto la presión interna como la externa. El lugar en la Torá que describe la historia de la zarza ardiente y Moisés es la proyección de la conexión entre Yeshua y el Padre. La zarza ardiente no se quema. En esto se establece el significado más profundo. Yeshua vio la zarza ardiente y nosotros también podemos verla, entrando en el cumplimiento de cualidades con él. Puede que usted tenga el sentimiento de la zarza ardiente en cada uno de sus encuentros con Yeshua.
Las zarzas son como los kelim que arden. Cuando algo arde se ilumina, brilla y da luz. ¿Por qué fuego? ¿Por qué no la luz misma? El fuego es la luz de la creación. La luz de la creación significa que la luz entró en sus kelim. La luz, el fuego que entró en usted, no quema. Moisés vio esto. No piense que Moisés vio una zarza ardiente real en el sentido literal que se dice en la palabra, como cuenta la historia, que él la vio internamente, ya que él pudo salir de su mente. En el interior de sus kelim, él vino hacia Yesod y vio la zarza ardiente desde allí. Él vio la fuerza de Yeshua, quien estaba en el interior de él. Elevando el man desde Yesod, usted atrae la luz a casi el nivel de Keter. De este modo, Moisés vio la luz que estaba en el interior de su Kli Keter, que significa Yeshua, y a través de él también a su padre, como aquel que se dirigió a Moisés desde la zarza ardiente. La zarza ardiente, en otras palabras, la fuerza del más alto Keter, Yeshua. Esto se convirtió en el punto de inflexión en la vida de Moisés, ya que aquí él recibió su propósito en la vida, retornar a Mizraim, a Egipto, con el fin de liberar al pueblo de Israel de Egipto. La zarza ardiente es la fuerza de Keter, el brillo de Yeshua, que siempre arde y nunca quema. Es un sentimiento que usted debe sentir cuando está cerca de Yeshua. Permita que su estado sea de descanso, dinámico y absoluto. Este es el descanso y la calma y al mismo tiempo es la llama ardiente que usted debe de soportar. ¿Cómo? Tan pronto como usted esté cerca de Yeshua, usted está salvado. Pero, ¿cómo estoy yo conectado a Yeshua? Por encima del Jasé está la conexión con Yeshua y abajo están todos sus kelim de las 4 etapas que arden. Allí está el fuego que arde procedente de la vida constructiva a causa de Yeshua, a causa de la redención, y no por el bien de alguna servidumbre espiritual, o Yeshua causa de alguna historia. Cuando ellos se arrodillan ante su cuadro, ante su cruz, mientras que usted, sin embargo, está activamente en esto, se eleva hacia la fuerza de Yeshua, porque esta fuerza está en usted, y recibe la verdadera vida, pero desde el directo. No hay otro modo de recibir la verdadera vida, lo que significa la zarza ardiente que nunca se quema. Deben de sentirlo en el interior de ustedes mismos, en lugar del Yesod y abajo. En el interior de Yesod, usted puede sentir el ardiente deseo por todos los placeres terrenales. No hay nada malo en este mundo, en tanto lo utilice con moderación para alcanzar su principal objetivo. Permita que sus deseos se conviertan en constructivos y no en destructivos. Allí puede estar el fuego divino en el interior de Yesod. Está dicho que la Torá es el fuego, lo que significa que ello transforma a su parte inferior en fuego. Nosotros necesitamos fuego. Permita que sus kelim se conviertan en el crisol para el fuego. ¿Y qué significa esto? Cuando usted se convierte en uno, todo derretido que fluye a Yeshua. Cuando usted mezcla de fuego, cuando esta mezcla de fuego llega a Yeshua, usted siente el placer. La Torá declara, como un placentero aroma. Usted puede comparar esto con una estufa, en la que el metal es derretido con todo tipo de impurezas, ya que está envuelto en llamas. Cuanto más alto se eleve, más sutil se vuelve el producto fundido de la estufa interna. No es diferente de lo espiritual. Abajo está la llama ardiente, la llama del Sitra Achra, o lo opuesto a ello, el fuego divino de la Torá. No hay otra manera. Uno contra el otro los creó Hashem. En cada momento de la vida tenemos que sacar las chispas de santidad a fin de separarlas del Sitra Achra y traerlas hacia el fuego divino. ¿Hay alguna otra pregunta acerca de la presión igual interna y externa? Pongan esto en práctica. En cada situación, ustedes deben de coger la presión que viene desde el exterior. Ustedes deben de saber que la presión es suya.
No literalmente suya, sino que el sentimiento es suyo. La presión externa y la presión interna son ambas suyas y usted debe de ponerlas en equilibrio. No empujarlas hacia afuera, sino estar abierto y constantemente regulándolas, a fin de ponerlas al mismo nivel. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Algunos dirán, no, esto no es para mí. Yo solamente practico lo espiritual, lo que me importa es el estudio de las fuentes de la Kabbalah. Conozco este sentimiento. Yo perdí un montón de tiempo estudiando por el bien de estudiar en mi ático. Solamente estudié la Torá sin poner interés en la presión externa. Hay gente que estudia la Torá día y noche e ingenuamente esperan que ellos estén haciendo algo significativo. Sin duda que es bueno tener un periodo corto de soledad, pero debe de ser temporal. Ello me llevó a mí unos pocos años. No tenía interés por este mundo, por sus vicisitudes, pero ello debe de ser temporal, claro. No permita que se convierta en un hábito, en su filosofía o en su vida normal. Nunca piense sobre algo que esté en su exterior que no es su asunto, o usted cree realmente que usted es un santo, que es divino. Usted debe de saber que estos pensamientos no le están sirviendo ni a usted ni al Creador. Yeshua nos enseñó que la filosofía no es un camino espiritual. ¿Qué hizo él después de haber pasado todas las pruebas del mal, del diablo? Cuando él era un niño, adolescente, él estudió la Torá. Esto es bueno también. Después de esto, él se fue al desierto espiritual y después que él eliminó al mal, no su mal. ¿Qué hizo él? Él salió. Esto no significa que usted haga lo mismo, que usted necesite comenzar a predicar o a esparcir su conocimiento. Absolutamente no. Esto significa que usted debe adquirir el equilibrio de estos dos aspectos en el interior de usted. Dos aspectos, la presión interna y la presión externa. La presión interna solamente no es suficiente. No se proteja a usted mismo del mundo exterior. Nunca se permita un momento de protección desde el mundo exterior. Esto significa que incluso en soledad, usted no debe de estar solo. Ponga atención a estas palabras, porque muchos de nosotros cometemos este error. No piense que usted tiene dos caras, dos lenguajes, que hay dos personas en el interior de una criatura, que externamente usted es una persona e internamente usted es otra persona. Usted debe de saber que tiene a ambas. Hay lo interno y hay lo externo, y debe de sentirlo en todos los momentos y regularlo. Este es el verdadero conocimiento. Esta es la unión de la práctica con la teoría. Cuando usted sienta que la presión externa es más grande que la presión interna, significa que su conexión con Yesod no es suficiente y usted debe de trabajar en ello. En cada estado hay estos dos. Incluso cuando usted esté solo, no se perciba a sí mismo como estando completamente solo. Cuando usted esté solo en su cama y escuche música y no hay nadie sino usted, sienta la presión externa. Entonces usted tiene ambas. No es suficiente estar con la interna. Cuando usted estudie Torah o Zohar, nunca se vuelva hacia el conocimiento. Usted tiene que estar conectado también con el mundo externo. Tenga siempre contacto con el mundo externo. Incluso cuando usted esté solo, debe sentir el mundo externo. No se separe a usted mismo de su mundo externo. Hay un gran malentendido hecho por aquellos que meditan, ya que esperan ellos ingenuamente que es bueno para separarse a sí mismos del mundo exterior. No hay excepción, puede siempre tener la conexión con el mundo exterior. Esto es lo que aprendemos de Yeshua. Usted debe siempre de permanecer conectado al Creador a través de Yeshua, incluso cuando usted esté solo en su habitación de su ático. Usted quiere conocer al Creador. Es por esto que se debe introducir más y más, y esto solo es posible cuando usted se mantiene conectado con el mundo exterior también. Nunca me he sentido a mí mismo más conectado al mundo exterior que ahora. Incluso los más profundos secretos me son revelados y no necesito reflexionar de los músculos de mi mente. Ciertamente aquello que usted estudia debe de absorberlo en su interior.
debe devolverse vivo y transmitirlo dentro de usted. Confíe en el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que usted recibirá a través de Yeshua. El Espíritu Santo viene desde el Padre a través de Yeshua. Usted no debe de caminar a una estantería de libros para obtener la respuesta. Tendrá la confidencia interna. Esta es la verdad del momento. Su verdad. Su verdad está siempre conectada a la verdad general. Hay solamente realización del momento presente. ¿Quién puede decir que él tiene toda la verdad? Ninguno. Nosotros estamos hablando de su conexión a la verdad que usted tiene en el momento dado. Entonces, ¿dónde permanece la esencia de la verdad? En Yeshua, en la fuerza del más alto Keter, en la que se embiste su Padre. Esta es la única definición de la verdad, y usted puede tomar a partir de esta verdad y no importa la cantidad que toma. Es la verdad y es como su verdad, pero al mismo tiempo es una parte de la verdad general. Como dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y el amor.